Buenas, buenas, buenas. Estamos aquí de nuevo en el canal de Comic Astur. Y en este caso vamos a hablar sobre un cómic que por fin ha salido hace unos pocos meses. Premio Alfonso Iglesias, uno de los pocos que nos queda por narrar, que es Los Yazos Colorados, del señor Alberto Vázquez García. Con más de un año de retraso, por fin se ha visto la obra. Esto es un arma contundente. Para variar, un premio Alfonso Iglesias, que es otro cómic de rojos, como dicen. Es que, ¿qué pasa? Bueno, menos mal que Shelu creo que este año, que es el que le ha dado, no es tan colorado. No por nada, porque yo soy muy rojo, pero coño, que no sea monotema. Es como, joder, es que el cine español es siempre de la guerra civil. Bueno, pues es que el cómic asturiano es siempre una cosa de rojos. Que está bien ser rojo, pero coño, variar. ¿Qué pasa con la mitología asturiana? ¿Qué pasa con los otros asturianos que no son de la posguerra o de la guerra civil? ¿Qué pasa con otras cosas? Eso no significa que no me gusten los cómics de rojos. Al contrario, me gustan. Cuando están bien hechos, claro. Cuando no, pues no. Y lo primero que tengo que decir es, bueno, hablar un poquito de este Alberto Vázquez. Que bueno, es curioso que se presentó a este concurso premiado con 3.000 euros. Se presentó con el seudónimo del Argentino. Y Alberto es conocido, entre otras cosas, porque ha hecho varios diseños para la Nueva España. También hace dibujillos para Astur News, o trabaja allí en Astur News. Y ha hecho varias cartelerías para Médicos Mundi o Secretarius Gitano. Y también tiene, por lo que es más conocido o más habituado, que suele hacer tiene varios cortos documentales que tienen mucho que ver con esta obra que estamos tratando, ¿no? Pues hay sobre todo dos obras muy importantes, que es 34-35, 10 asturianos en el exilio francés, y otro que es Poca Ropa, la lucha, bueno, lo voy a decir en asturiano, la lucha contra dictadura franquista en Mieres. Bueno, mi asturiano ya como veis es terrible, no... He de decir que yo no sé si es que me voy acostumbrando poco a poco al asturiano, pero por ejemplo de esta extensa obra he entendido casi todo, no me he perdido. Con otras obras me costaba más y esta, sin embargo, siendo mucho texto, pues lo he entendido prácticamente. No he tenido problemas a la hora de leerlo, ¿eh? Tiene que ver estos documentales que estamos hablando, porque realmente el cómic que él hace es un documental. De los documentales que ha ido sacando sobre distintos personajes, en este caso sobre todo sobre Tina, porque la obra, digamos que cuenta o va a través de estos dos personajes, son Tina y Anita. Y en su canal de YouTube, porque este hombre tiene un canal de YouTube, de Alberto Vázquez, que lo podéis buscar en YouTube, pondré los enlaces. Y ahí tenéis varios vídeos interesantes, unos que son, por ejemplo, pues presentando o poniendo unos dibujillos sobre el cómic. Y también estos documentales o trozos o partes de los documentales que él narra. No tienen nada que ver los documentales con el cómic en cuanto al contenido, aunque sí hablan un poco de lo mismo, porque está ahí encasquillado en las minas, en la guerra civil, en la recuperación histórica, la memoria histórica y en la lucha contra el fascismo y todo eso, que eso está muy bien. Lo que pasa es que es monotema. Pero bueno, también es un canal que está muy ligado al Partido Comunista, Izquierda Unida. Pues bueno, digamos que de varias personas dando mítines de Izquierda Unida y todo esto. Que eso está muy bien, fantástico, me parece estupendo. Respecto al cómic, bueno, yo voy a decir que, ya le digo, voy a primero hablar las cosas buenas y después voy a hablar las cosas malas, que las tiene, sí, señores. Lo primero es la labor de documentación es increíble. Hay un trabajo fantástico ahí. Todos los nombres, fechas, documentación, papeles, cómo pasó todo. Y sobre todo después los dibujos. Me gusta mucho la transcripción de los dibujos, de las fotos originales o como si haya transcribido de un documental al papel. Esa transcripción o ese pasarlo al dibujo, esa estética que tiene, o esos colores, ¿no? Que encima empieza con el sepia según empieza en la posguerra. Y según se va adelantando, en los años 60 van ganando un poco de color. Toda esa parte me gusta, ¿no? Incluso, claro, al ser un libro tan gordo, que yo le recriminaba en algún vídeo anterior, que ¿cuándo va a salir el Alfonso Iglesias que le falta? Bueno, claro, con este documento, en este tamaño, pues claro, por eso se retrasaba porque, bueno, se pasaba. ¿Qué problema hay? Es precisamente eso, que es excesivamente gordo. El problema no es que sea gordo, sino que la documentación no ha hecho criba, la ha metido todo directamente. Él ha cogido toda la documentación, sin cribar,
sin recortar, sin editar. Si fuera un documental no hubiera editado, lo hubiera puesto todo en plus. ¿Y qué ocurre? Pues que se vuelve muy repetitivo, muy extenso, muy pesado. Es una obra muy dura de leer. Dices tú, bueno, hoy tengo la mente fresca. ¿Qué me apetece leer? ¿Vengadores o los Yazos Colorados? No, tiene nada que ver. No, pues no. Para leer eso hay que tener ganas. ¿Qué problema tiene eso? Pues que básicamente se va a quedar la obra en los convencidos. Es decir, a la gente que ya somos de izquierdas o excesivamente de izquierdas o muy rojos, pues sí, ya los tenemos y ya está todo el pescado vendido. Pero a la gente que simplemente quiere recordar un poco la historia de sus abuelos o que quisiera saber qué pasó en la guerra civil o gente que tiene, bueno, pues que está aprendiendo o tiene dudas o a ver qué pasa o sencillamente no desde un punto de vista político sino simplemente desde un punto de vista histórico. Y el problema es que el libro o el cómic, bueno, más bien un libro, porque es un libro ilustrado más que un cómic. El libro es bastante político, pero además que te dice ya lo que tienes que pensar. Ya piensa por ti. Te dice, mira, esto es demasiado demagógico. Y te lo dice alguien de izquierdas. No, por ejemplo, Zapico no hace eso. Aparte que utiliza una narrativa mucho más fluida. Hace cómic, hace narrativa de cómic. Y en segundo plano sí que te mete un poco la moralina. Pero deja al lector que opine. Es decir, tú le presentas un caso, no la lecciones, no le digas lo que tiene que pensar, y después el que toma su decisión. Incluso sabiendo lo que puede opinar el autor, que una cosa no quita la otra. No sé si me explico. Este directamente te dice, mira, esto pasó así, 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 y porque estos eran muy malos, porque estos no sé qué, los fascistas, y esto es una vergüenza, porque ya te va moralizando. No hace falta. De hecho, es mucho más eficaz simplemente presentar los hechos tal cuales, que son ya suficientemente crudos, sin que tengas que estropearlos tú con la moralina. No sé si me explico. Eso vale para todas las obras, ¿eh? Y otra cosa también muy importante. Cuanto menos, como es la lección, que igual que en el cine, también en el cómic, menos es más. Me presentas un montón de casos o de sucesos, algunos durísimos, pero muy repetitivos. Es decir, pues llegamos, presentamos los papeles, vino la Guardia Civil, nos pegó de hostias. Nos reventó, vale. Otro caso. Llegó la Guardia Civil, no sé qué, nos pegó de hostias, nos reventaron, vale. Llegó no sé qué, no sé cuánto, fuimos para allí, no sé qué, llegó la Guardia Civil, nos pegó de hostias, vale. Con que me lo digas una vez, con que me presentes un caso representativo y después me digas, y esto pasaba muchas veces, no hace falta que me repitas 40 veces el mismo caso o casos muy parecidos. Es decir, es importante una labor de edición, de recortar, de no reiterarse, de resumir. Cuanto menos es más porque vas a llegar mucho más. Vas a llegar a más gente, mucho. Y el mensaje va a llegar más allá, potenciarse. O sea, se va a potenciar mucho más. En cambio, si tú te repites tanto, hijo, es que no arranca. No hablo ya de que, por ejemplo, tengas textos. Mira, vamos a hablar. Es decir, esto no es un cómic. Esto es un libro ilustrado. Hay más texto que imágenes. No voy a decir que esté mal en ese aspecto. Es decir, tú realmente quieres hacer un documental y es lo que haces. Los mismos documentales que tú hacías en imagen, o los mismos documentales que hace el autor en imagen, los has transcrito al cómic. Bueno, es lícito, pero en vídeo también puedes recortar, ¿eh? Incluso puedes resumir esas frases, no hace falta que las pongas ahí todas. De hecho, este cómic, el problema no es que sea gordo. El problema es que lo que tú cuentas aquí lo puedes contar en la mitad. Ese es el problema, la mitad o más. Y hubiera sido mucho mejor cómic, hubieras potenciado mucho más. Yo sé que una vez que has hecho los dibujos o has hecho todos los dibujos es muy duro o es muy duro tener que recortar viñetas, tener que recortar escenas. Claro que normalmente eso se tiene que hacer antes. Es decir, lo que es el labor de guión, la planificación y después dibujarlo. Aún así, siempre tienes que revisar y hay veces tienes que recortar o dibujar o planificar otra vez y volver a dibujar. Eso es una pelea, eso es pegarse con la narrativa y eso es complicado. Y además, aparte de para hacerlo bien, hace falta tener bastante callo, ¿no? Y aquí ese trabajo no está hecho. Aquí está todo puesto en bruto. Es como si tú imagínate que pones La pelota vasca, el documental de Julio Medem, y pones las 40 horas del documental sin editar, el bruto. No lo ve nadie eso. Y hay una versión de esas que hay de 4 o 5 horas. Que bueno, pues para los que les guste muchísimo, pues o para los expertos que lo quieran ver, pues está muy bien. Pero a mí dame 40, 50 minutos, un resumen que empaquetado y que el mensaje, el 90% del mensaje ya me llega con eso, no necesito más.
Y no hay este tocho y no son casi un año y pico que te podías, o un año que has tardado de más en hacer esta edición. Por eso me da rabia, por eso me da mucha rabia que este libro lo va a leer poca gente. Va a llegar a poca gente, va a llegar a la gente que, bueno, pues sí, a los muy especialistas, o sea, a los muy interesados en el tema, o a los que salgan en él, a Tina, porque salga aquí la señora esta de 80 y tantos años. Pues la pena es que todo ese trabajo, todo ese trabajo que has juntado aquí, o el autor ha conseguido juntar aquí, se pierde, porque está tanta información tan compactada ahí que no llega. Hay que cribar, y sé que es muy difícil cribar, y sé que es, pero hay que hacerlo, porque si no, no se llega. Y si puedes contar lo mismo en la mitad o en 3 partes, el mensaje va a potenciarse y va a llegar mucho más. Dicho esto, pues eso es un viaje desde la posguerra de las minas, de la historia asturiana de las minas, las huelgas mineras, tanto en Mieres, o toda la historia de Tina y de todos sus amigos, todas sus familias, o de casos muy similares de sus pueblos, de compañeros de ellos y de ellas, del Partido Comunista, cómo se organizaba para poder sobrevivir. Porque hay que contarlo. Todas estas cosas, pues bueno, es directamente un ataque a la memoria histórica, ¿no? Es como decir, bueno, ¿por qué no se hace algo para recuperar la memoria histórica? ¿No? Pues esto es la memoria histórica que no se quiere aceptar para algunas personas, porque hay gente, o muchos psicópatas que vivieron aquello, que no quieren acordarse de esto. Si hay una cosa que no se quiere hacer en este país, es acordarse de los crímenes del fascismo o del franquismo. Quieren que sigan ocultos en las cunetas y que nadie los desentierre. Bueno, pues Tina tiene a su padre enterrado en una cuneta y no sabe cuál. Este cómic nos lo recuerda. Por eso el mensaje que esté difuso entre tantas palabras o tanto texto me revienta. Porque para decir eso no necesitas tanto texto. Entonces, el mensaje político está claro. Pero en el momento en que tú dices que esta señora tiene a su padre y no sabe en qué cuneta está, no tienes que aleccionarle nada más. Ya sabemos que se está hablando de la memoria histórica. Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, yo en este cómic, muchas de las cosas que se dicen aquí, bueno, pues más o menos se sabían o se intuían. Hay otras cosas que dices, bueno, está aquí es mucho más cruel o mucho más esperpéntico incluso, porque, bueno, sí, vale, todos sabemos que la Guardia Civil en aquella época era durísima o se pasaba mucho, pero claro, no es lo mismo que decir que Pepito Funalito, ver los nombres, las fechas, y bueno, pues le hicieron, pues a uno le rompieron las piernas, el otro le dejaron sordo una oreja, el otro lo mataron, el otro en una cuneta, otro llevaron y estuvieron 9 meses, por ahí. O que, por ejemplo, otra cosa que yo no sabía es que había habido asturianos de la mina que los habían echado a Asturias y los habían llevado a otra comunidad. Además, de un día para otro los cogían de su casa y se los llevaban, ¿no? Los exiliados estos, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de estas cosas, pues mucha gente igual no se da cuenta de que esta gente eran comunistas por sobrevivir. O el Partido Comunista se organizaba porque la otra opción era morir, ya sea en la mina o de hambre. Tenías 2 formas de vivir en aquella época, si eras pobre, que era el 99% de las personas. Morir, ya sea de hambre o en la mina. Y eso hay que darse cuenta. Cuando alguien habla de, los comunistas, no sé qué, o los rojos, no sé qué, es que era lo que había. No era una cuestión política, era una cuestión de supervivencia. Y a esta gente, a los franquistas, les daba igual, porque para ellos, los comunistas o los rojos eran perros. Eran, pues, una herramienta o alguien que si se moría en la mina les daba igual. Eran perros, eran psicópatas que no tenían ningún tipo de piedad por la vida humana. Y eso no fue hace tanto, hasta hace bien poco. Hasta que murió Paquito. Y esa gente sigue ahí. Todo eso está recalcado en el cómic. O en el libro ilustrado este, porque es casi un libro ilustrado, o sin casi es un libro ilustrado, o un documental transcrito con dibujitos. Pues sí, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y el mensaje llega, pero es duro, a mí me costó mucho leerlo entero. Me costó muchísimo. Ya te digo que hay mucha paja aquí, mucha paja y hay que cribar, es muy importante eso. Yo espero que para próximos cómics lo tengas en cuenta, Alberto, porque los mensajes que tú dices aquí en este cómic o los valores, pues es importante recordarlos, ¿o no? O refrescarlos para gente, ¿no? Pues todos estos viejos de aldea, ¿no? Como algunos que tú has entrevistado, ¿no? Antiguos terroristas, que eran de la resistencia, según lo veas de un lado o de otro, es terrorista o de la resistencia, ¿no? Pues que están ahí, ¿no? Y que, bueno, pues lucharon contra el fascismo o contra el nazismo. Después aquí ya estaban en las fronteras, estaban en las montañas. Todo eso es historia de Asturias y de España.
Y muchos jóvenes no se acuerdan, o pasan del tema, o les da igual, o se hacen llamar a políticos, o incluso votan derecha o izquierda. Yo creo que hay que saber la historia de dónde viene cada uno para saber lo que votas ahora. Pero bueno, tampoco quiero convertir el vídeo, que ya lo he hecho demasiado, en un mitin político. Bueno, porque estamos hablando de un cómic político, ¿no? Y de hecho empecé diciendo que no quería que el Alfonso Iglesias hicieran más cómics políticos. Pero bueno, si es el caso, el tema, pues hay que hablar de ello, ¿no? Lo dicho, los yazos colorados, 23 euros. Buen color, hoja buena de esta plastificada. ¿No ves los colores sepia de las fotos originales, por ejemplo? Eso sí que está muy bien. Yo me puedo imaginar la foto original como era, que él la ha dibujado. Eso está muy bien, ¿no? Hay un trabajo ahí importante. Pero mira ahí todo. Mira qué tocho, mira qué tochos. Es que si no, igual casi es mejor haber hecho un libro y meter un dibujito de vez en cuando. Y para terminar, pues bueno, recordar un poquito a esta Tina, a esta luchadora antifranquista, que la podéis ver en algún vídeo que pondré el enlace por aquí abajo, que ahí estaba al pie del cañón, ¿no? Y sobre todo otras cosas importantes, que es que la lucha de las mujeres, que muchas veces es olvidada por la historia, que las mujeres fueron muy importantísimo en esta lucha, por ejemplo, ¿no? De el Partido Comunista, cuando los hombres estaban presos, pues las que seguían en la lucha eran ellas, y muchas veces arrastradas porque no les quedaba otra manera. Bueno, es que era eso, o morirse de hambre o desaparecer. Claro, ¿qué opción tienes cuando estás ahí, no? Eso sí que consigue empatizar con la situación, ¿no? Y que nos diferencian 3 generaciones, nada más, ¿no? No está tan lejos. Estamos hablando de que nuestros abuelos vivieron esto, ¿eh? Vivieron esta miseria, esta España gris y hambrienta y famélica, que había que tener los cojones bien grandes para tirarse al monte, o para organizar una huelga, o para enfrentarse a la Guardia Civil, o para estar sometido a una paliza y no soltar nombres de compañeros o de camaradas, ¿no? Pues bueno, por eso me fastidia un poco, que me fastidia bastante que sea tan extensa esta obra, cuando ya os digo que hay que amputar aquí. De hecho, me gustaría una versión muchísimo más reducida de ello. En cualquier caso, muy atentos a los vídeos de este hombre, a algunos documentales que son curiosos, que tienen entrevistas a paisanos que vivieron en aquella época y que lo cuentan, vamos, tienen una claridad increíble y parece que les ha pasado ayer, ¿no? Y no se olvidan, ¿no? Ellos sí que no tienen el olvido histórico, ni tienen la memoria histórica olvidada. Ellos recuerdan todas las penalidades que pasaron y toda la hambre que pasaron y todas las putadas que les sufrieron y cómo lucharon y cómo se levantaron y cómo intentaron ir contra el franquismo y cómo lo pagaron, ¿no? Cómo se murieron sus hermanos o cómo murieron sus familias, o el hambre que pasaron y joder, es que da miedo, ¿no? La verdad es que cómic podía ser casi una historia de terror.